de Cuba y sobre todo la posición de México y del presidente, que corresponde a lo que dicta el artículo 89 constitucional. ¿Qué dice este artículo? Libre autodeterminación de los pueblos, también buscar la solución pacífica de los conflictos, respeto a los derechos humanos, no intervención, o sea, está haciendo valer la propia Constitución, López Obrador, pero ahora las redes surgen, brotan los cubanólogos, ¿no? Ahora expertos en Cuba se van cambiando de facetas algunos, pero vale la pena también que recordemos parte de la historia México-Cuba, y hay episodios, así como en buena medida la historia de ambas naciones está hermanada, hay episodios de desencuentro y sobre todo de cómo algunos presidentes mexicanos quedaron en vergüenza. Es el caso de Vicente Fox, cuando se puso de tapete como presidente al gobierno de los Estados Unidos. Se le puso de tapete a George Walker Bush. Cuando venía Fidel Castro a una cumbre internacional en Monterrey, todo se resumió en comes y te vas, antes de que pues se encontrara y hubiera problemas con Bush, porque Castro pues sistemáticamente tenía una postura, y siempre la tuvo, muy clara respecto a los Estados Unidos, pero quedó exhibido Vicente Fox como lo que era, un ignorante incluso de la diplomacia, porque en esta llamada él insiste mucho en que, o sea, ya no sabe cómo decirle que se vaya rápido a Castro, y pues textual le dice, por favor, no ataques a los Estados Unidos. Y ahí es cuando Castro le revira a Fox y le dice, señor presidente, llevo más de 4 décadas en esto, ahora sí que no me tiene que decir qué tengo que hacer, ¿no? Y sé hablar de forma elegante y bastante decente, pero vamos a retomar este episodio del Comes y te vas porque, insisto, ahora que todos son expertos en Cuba, vale la pena que también recordemos esos episodios muy penosos para la diplomacia mexicana. Entonces, vamos a seguir pensando así, de esa manera. Correcto. Y entonces yo lo complaco a usted, yo me voy más temprano, si yo tengo unas ganas de estar aquí tremenda, tengo muchos trabajos, muchas cosas con las que estoy entusiasmado. Miguel, sí, dígame. ¿te puedo pedir otro favor? Dígame. Que estando en casa a mí me serviría muchísimo sí. que no hubiera declaraciones sobre el tema de la embajada o de las relaciones México-Cuba o ese evento que vivimos en estos días pasados. Yo no tengo ninguna necesidad de hacer declaraciones ahí. Ah, qué bueno. Dígame, ¿en qué más puedo servirlo? Pues básicamente, y el no agredir a Estados Unidos o presidente Bush, sino circunscribirnos. Óigame, señor presidente, yo soy un individuo que llevo como 43 años en política y sé las cosas que hago y las que debo hacer. No le quepa la menor duda de eso. Que yo deseo decir la verdad con decencia y con la elegancia necesaria. Porque tú no albergo el menor temor que no yo voy a soltar ninguna bomba allí. Aunque la verdad que estoy en desacuerdo con el consenso ese que han propuesto ahí, no, yo me voy a remitir a exponer mis ideas básicas y fundamentales. Y lo haré con todo el respeto del mundo. Yo no voy a tomar aquello como una tribuna para agitar, ni mucho menos. Voy a decirme verdad. Y puedo no ir, y la digo de aquí, la digo desde mañana por la mañana. Que claro. Para mí no es que tú me ofreces en tu carta precisamente eso, participación constructiva, para que sea una verdadera aportación a la discusión, al debate y a la solución de los problemas que todos tenemos en el mundo. Presidente, usted debe tomar en cuenta incluso cuando hago un viaje de esto lo hago con bastante riesgo. Sí, eso lo entiendo. Debe saberlo y no lo hago, ausentarme de ahí porque sentiría vergüenza. Cuando he tomado la decisión de ir, y a muchos lugares no he ido, no fui a la cumbre allá en Perú, pero yo tengo un concepto mucho más elevado de la importancia de esta conferencia y un concepto mucho más elevado de México, como para, me parecía incluso que lo estaría lastimando. Pues parte de esta
larga conversación, y yo insisto, qué buena zarandeada diplomática le puso Fidel Castro a Vicente Fox. Una enseñanza de décadas de diplomacia, de décadas de enfrentar al gobierno de los Estados Unidos en esta disputa entre David y Goliat, con mucha dignidad de parte de Cuba, ya con un bloqueo muy activo desde entonces, y bueno, pues le tocó a Fidel Castro buena parte de la historia reciente de los Estados Unidos y diversos presidentes. Entonces, para que llegara Vicente Fox con su estilo muy peculiar, por no decir ignorante, a quererle a través de una llamada dictar órdenes de, por favor, incluso le decía, no te preocupes, yo te voy a hospedar en un lugar muy agradable, pero ya no sabía cómo decirle al presidente de México que se fuera rápido y que no incomodara a sus invitados. Imagínense hablarle en esos términos a Fidel Castro, que pues era un maestro de la diplomacia. Recordamos estos discursos célebres en la ONU, cuando incluso puso un pañuelo sobre el reloj, porque supuestamente los jefes de Estado tenían una cantidad de minutos para poder intervenir, para poder hablar, y de plano Fidel Castro se tomó el tiempo que él consideró necesario, bajo esta lógica en donde decía que había que decir las cosas claramente, las posturas de Cuba, las posturas de los países en desarrollo frente al imperialismo. Pero bueno, quedó exhibido Vicente Fox en lo diminuto que es. Por eso ahora que ya observamos sus tweets, entendemos exactamente quién es Vicente Fox. Fue un ignorante con poder, un hombre muy limitado, que incluso tuvo que compartir el poder con su esposa, porque su esposa fue bastante astuta para ver las debilidades de Fox y empezar a tomar las riendas públicas de México. Pero bueno, quedó exhibido en lo diminuto que es Vicente Fox. Creo que hoy en día ya se autoexhibe con sus tweets, pero vaya zarandeada que le pusieron desde la isla de Cuba en esta llamada, que cuando se difundió entonces, bueno, pues fue una crisis diplomática aún mayor. Y gracias a ustedes por estar presentes en el chat. Leo algunas llamadas, más bien algunas posturas. Asmí Espinosa dice que nefasto Fox. También Carlos Mola dice el bloqueo es interno, se refiere a Cuba. Memo Chávez dice Fox es un, no digo la grosería, es un tonto Vicente Fox. Bueno,